A principios de este año hicimos dos vídeos muy importantes. Uno trataba sobre cuándo podría terminar el mercado bajista de las criptomonedas y el otro sobre lo bajo que podrían caer las criptomonedas durante este mercado bajista. Durante los últimos meses hemos seguido de cerca los indicadores que identificamos en ambos vídeos. La buena noticia es que parecen ser precisos. La mala noticia es que aún no hemos tocado fondo. Hoy vamos a explicar por qué es probable que el mercado bajista continúe, cuándo es probable que termine y estimar lo bajo que podrían llegar las criptomonedas antes de que termine. Este es un vídeo que no querrás perderte. Queremos empezar diciendo que nadie conoce el futuro, ni siquiera nosotros. Todo lo que se dice en este vídeo se basa en la mejor información que hemos podido recabar. Ten en cuenta que se trata de información que podría cambiar sin previo aviso, ni qué decir tiene que nada en este vídeo es consejo financiero. Dicho esto, la primera razón por la que es probable que el mercado bajista continúe es que los inversores minoristas aún no han capitulado. En otras palabras, muchos inversores habituales siguen aferrándose a sus criptomonedas a pesar de las enormes pérdidas. Algo que también es cierto para las acciones y otros activos con exposición minorista. Este segundo punto es significativo porque el precio de las acciones tecnológicas y de las criptomonedas está muy correlacionado. Esta correlación ha sido menos evidente durante las últimas semanas, ya que varios factores específicos de las criptomonedas, como la crisis de FTX y Alameda, han provocado una ligera disociación. Volveremos a hablar de este tema dentro de un momento. Ahora bien, hubo cierta capitulación de los minoristas a mediados de octubre, cuando la inflación en los Estados Unidos fue mayor de lo esperado. Esto hizo caer el mercado de valores y provocó un pequeño crash en el mercado de las criptomonedas. No obstante, algunas fuentes sugieren que la mayoría de los inversores minoristas seguían comprando esas caídas. Además, el mercado de valores ha estado subiendo desde sus recientes mínimos de octubre. Esto parece deberse a que las actas de la última reunión de la Fed sugieren que este banco central empezará a ralentizar el ritmo de subida de tipos a mediados de diciembre. También se cree que las acciones experimentarán un repunte de finales de año. Al mismo tiempo, es posible que el mercado de valores se desplome en diciembre cuando los planes de pensiones se vean obligados a vender activos y la gente normal venda activos para financiar sus compras navideñas. También es posible que la Fed suba los tipos más alto de lo que los inversores están estimando. Esto también haría que el mercado de valores se hundiera. Dado el brutal panorama macroeconómico dominado por la escasez de energía, la inflación, la subida de tipos de interés, las restricciones por la pandemia y la guerra de Ucrania, la probabilidad de una caída parece mayor que la de una subida. Los datos técnicos de los índices bursátiles como el S&P 500 también sugieren que las acciones retomarán pronto su tendencia bajista a largo plazo. En cualquier caso, el mercado de valores continuará su tendencia bajista a largo plazo en algún momento. Si bien el cambio de tendencia podría producirse este mismo mes, es posible que no se produzca hasta principios del año que viene, cuando los consumidores se den cuenta de que se endeudaron demasiado durante las vacaciones y empiecen a vender. Cuando la corrección del mercado de valores llegue, como inevitablemente ocurrirá, es probable que también haga bajar al mercado de las criptomonedas. Los datos técnicos del Nasdaq sugieren que podría caer alrededor de un 20 o un 25% desde su precio actual durante la próxima corrección. Esto devolvería al Nasdaq a sus niveles anteriores a la pandemia, lo cual tendría sentido. Como hemos mencionado hace un momento, el precio de las acciones tecnológicas y el de las criptomonedas tiende a moverse en paralelo. La única diferencia es que estas últimas son más volátiles, es decir, tienen una beta elevada frente al mercado. En términos prácticos, una caída del 20 o del 25% en el Nasdaq se traduciría en una caída del 40 o del 50% en las criptomonedas de gran capitalización y mucho más para el resto. La segunda razón por la que es probable que el mercado bajista continúe está relacionada con la primera.
Nos referimos a toda la especulación y el apalancamiento que seguimos viendo en el mercado de las criptomonedas. Como algunos de vosotros sabréis, una forma fácil de medir la especulación en este mercado es observar la dominancia del Bitcoin. Para aquellos que no estén familiarizados, la dominancia del Bitcoin es una medida de la capitalización del mercado de las criptomonedas que representa el Bitcoin. Como el Bitcoin se considera la criptomoneda más segura, la dominancia del Bitcoin tiende a aumentar cuando todo el mercado de las criptomonedas está cayendo y tiende a caer cuando todo el mercado de las criptomonedas está subiendo. Como puedes ver, la dominancia del Bitcoin ha estado estancada en torno al 40% durante más de un año y aunque subió a casi el 50% en junio tras el hundimiento de Terra, desde entonces ha vuelto a caer al 40%. Esto significa que el dinero se ha vuelto a mover hacia las altcoins y por tanto que todavía hay mucha especulación. La salvedad a tener en cuenta es que es posible que Ethereum también se haya convertido en un refugio seguro a los ojos de los titulares de criptomonedas, es decir, que parte de la dominancia de Bitcoin se está compartiendo en esencia con Ethereum. Desgraciadamente, la dominancia de ambos ha disminuido y esto demuestra que hay mucha especulación. Si necesitas más pruebas, ten en cuenta que criptomonedas como Dogecoin estuvieron subiendo hasta hace bien poco. También han aparecido algunas noticias sobre altcoins de pequeña y mediana capitalización que han duplicado su precio en el transcurso de un par de días. ¿Esto es pura especulación o manipulación de precios? Hasta que dejemos de ver que Dogecoin sube 2 dígitos cada vez que Elon Musk anuncia las próximas funciones de Twitter, podemos suponer que el mercado bajista de las criptomonedas aún no ha tocado fondo. No obstante, la especulación es principalmente el lado minorista de la ecuación. El apalancamiento es la parte institucional. Algunos recordaréis que hubo un nivel récord de liquidaciones de Ethereum a finales de octubre, cuando los operadores apalancados perdieron $500 millones en 2 días. El hundimiento de FTX y Alameda también provocó la liquidación de unos $1.000 millones de Bitcoin y Ethereum durante los días siguientes. Curiosamente, un estudio reciente de CoinShares sugiere que los inversores institucionales han estado vendiendo en corto el mercado de las criptomonedas a niveles récord. Esto significa, lógicamente, que serán liquidados si este mercado se recupera de alguna manera este mes, lo cual es posible dado lo que hemos mencionado anteriormente. Es importante recordar que el apalancamiento tampoco hace referencia exclusivamente al trading. Muchas instituciones del sector se han concedido entre sí enormes préstamos durante los últimos 2 años. Algunos de estos préstamos incluían criptomonedas que desde entonces han caído significativamente. El elefante en la habitación es el dúo formado por FTX y Alameda Research, cuyos préstamos respaldados por el token FTT acabaron por llevarlas a la quiebra. Por si los titulares de prensa no lo han dejado lo suficientemente claro, el contagio del apalancamiento entre estas y otras empresas del sector continúa y parece que Genesis Global será la siguiente en hundirse. Más información al respecto en la descripción. En cualquier caso, la tercera razón por la que es probable que el mercado bajista continúe es que la tasa de hash de Bitcoin aún no se ha hundido. Para contextualizar, esta tasa de hash ha caído históricamente entre un 40 y un 50% alrededor del momento en que BTC tocó fondo y por supuesto BTC lidera al resto del mercado de las criptomonedas. El hundimiento de la tasa de hash de Bitcoin en torno al mínimo de BTC tiene sentido en ambos lados de la relación causa-efecto. Si el precio de BTC cae, entonces no es rentable minar BTC. Esto obliga a los mineros de Bitcoin menos rentables a parar, lo que hace que la tasa de hash de Bitcoin caiga. Como algunos habréis oído, muchas empresas de minería de Bitcoin están empezando a pasar apuros, especialmente aquellas que cotizan en bolsa. Por poner 2 ejemplos, a finales de septiembre, Compute North se declaró en quiebra y a finales de octubre, Core Scientific advirtió que estaba a punto de subirse al mismo barco. Esto se debe a que el coste medio de minar un BTC está actualmente en torno a los $18.000 y el precio del BTC está por debajo de este valor en el momento de realizar esta grabación.
Esto significa que la mayoría de los mineros de Bitcoin están perdiendo mucho dinero y probablemente han estado vendiendo muchos de sus BTC para mantenerse a flote. Así lo demuestra el indicador Miner Net Position Change de Glassnode, que sugiere que los mineros de Bitcoin han estado vendiendo agresivamente BTC desde que su precio cayó por debajo de $20,000. Es posible que esta venta haya penalizado su precio, pero es probable que la mayor parte de este BTC se esté vendiendo de forma extrabursátil u OTC. Si has visto nuestro vídeo sobre la venta de BTC por parte de los mineros de Bitcoin, sabrás que el precio más bajo al que puede llegar antes de que la cadena de bloques de Bitcoin esté en peligro es de $8,000. La cuestión es que esta es la cifra de agosto, cuando la dificultad de Bitcoin era un 20% menor y por tanto se requería mucha menos energía para minar un BTC. Esto significa que ahora el precio más bajo al que podría llegar BTC antes de que Bitcoin tenga problemas es algo menos de $10,000. No obstante, esto supone que la dificultad de Bitcoin se mantendrá igual o aumentará, algo improbable, ya que la tasa de hash de Bitcoin ha empezado a disminuir a medida que los mineros van quebrando. Por tanto, la dificultad disminuirá. Esto nos lleva al otro lado de la relación causa-efecto de la tasa de hash de Bitcoin y el precio de BTC. Como acabamos de explicar, un descenso en el precio de BTC puede causar un descenso en la tasa de hash de Bitcoin. Sin embargo, un descenso en la tasa de hash de Bitcoin también puede causar un descenso en el precio de BTC. Las medidas represivas de China contra la minería el pasado mes de mayo son un buen ejemplo. La tasa de hash de Bitcoin fue la primera en caer al obligar a los mineros a parar su producción y el precio de BTC le siguió. El motivo es que la noticia de esta prohibición fue muy bajista, especialmente cuando otros países empezaron a preocuparse por el uso de energía de Bitcoin. Puedes averiguar por qué esas preocupaciones son infundadas utilizando el enlace que aparece en la descripción, pero mejor volvamos al tema que nos ocupa. Lo creas o no, el Bitcoin podría estar a punto de experimentar cómo se produce la misma relación causa-efecto. El motivo es que se acerca el invierno y los países están tratando de conservar la energía. La Unión Europea advirtió recientemente que pondría en pausa la minería de criptomonedas en caso de escasez de energía. En Canadá, la provincia de Quebec está intentando obtener la aprobación del gobierno federal para poner fin a sus contratos con los mineros de criptomonedas, alegando preocupaciones por el uso de la energía. El estado de Nueva York aprobó recientemente una prohibición de la minería de criptomonedas durante 2 años por motivos medioambientales y podríamos ver decretos similares en otros estados. Sospechamos que un crash en el precio de BTC, combinado con la prohibición de la minería de criptomonedas en ciertos países, será suficiente para que la tasa de hash de Bitcoin caiga a un 40 o un 50, como ha ocurrido en anteriores mercados bajistas de las criptomonedas. De nuevo, lo más probable es que el precio de BTC toque fondo cuando esto ocurra junto con el de las criptomonedas. La cuarta razón por la que es probable que el mercado bajista continúe es la próxima crisis energética mundial que ya ha comenzado en algunos países. El que más rápido nos viene a la cabeza es Ucrania, con un 80% del país supuestamente sin energía debido a los ataques rusos. Aunque es posible que Ucrania pueda reparar la mayor parte de su infraestructura energética, probablemente no será suficiente para evitar otra oleada de refugiados que huyan a los países europeos vecinos. Por si no te has enterado, a otros países europeos tampoco les va muy bien en el aspecto energético. Por ello, la sola afluencia de refugiados podría provocar apagones en algunos países europeos. Esto se debe a que muchos de ellos han dicho que pueden evitar los apagones si los ciudadanos ahorran energía. Algo nos dice que no han tenido en cuenta la demanda procedente de millones de nuevos refugiados. Los políticos europeos tampoco parecen tener en cuenta los efectos prácticos que tendrá su propuesta de limitar el precio del gas natural. Establecer un límite de precios significa que la demanda de gas no se ajustará al suministro. Esto significa que la escasez de gas está casi garantizada y la historia ha demostrado que será así.
Por si esto no fuera suficiente, los Estados Unidos y sus aliados han impuesto un límite de precios al petróleo ruso. Naturalmente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha amenazado con sancionar a cualquier país que viole este límite de precios. Mientras tanto, el gobierno ruso ha anunciado recientemente que dejará de exportar petróleo a cualquier país que se acoja al límite de precios. Esto significa que los países que cumplan este límite podrían quedarse pronto sin petróleo, todo ello en un momento en el que la OPEP ya ha recortado la producción mundial. En el lado de la demanda tenemos a los Estados Unidos, que pronto tratará de rellenar sus reservas estratégicas de petróleo, que han sido vaciadas por la actual administración en un intento de mantener baja la inflación. Muchos inversores también esperan que la economía china se abra en algún momento a principios del próximo año. Las recientes protestas contra las políticas por la pandemia del PCC sugieren que la reapertura de China podría producirse mucho antes de lo previsto inicialmente. Si lo hace, creará una enorme demanda de energía relacionada con la industria manufacturera. Estos y otros factores harán que los precios de la energía en todo el mundo se disparen durante el invierno, lo que causará un daño directo a la economía en forma de precios más altos y un daño indirecto en forma de tipos de interés más altos por parte de los bancos centrales que intentan luchar contra la inflación. Obviamente, es difícil ver cómo el mercado de las criptomonedas podría ir en otra dirección que no sea al caer en este tipo de condiciones. No importan las prohibiciones a la minería de criptomonedas. Habrá millones de personas vendiendo todo lo que puedan para mantener las luces encendidas en sus hogares y negocios. Esto incluye a las criptomonedas. La quinta razón por la que es probable que el mercado bajista continúe está relacionada con la cuarta. Nos referimos a la incertidumbre en torno a la subida de los tipos de interés y su permanencia. Esto depende, en última instancia, de lo alta que llegue la inflación y de lo alta que se mantenga, algo que solo sabremos dentro de unos meses. Probablemente por eso los inversores esperan actualmente que la Reserva Federal deje de subir los tipos de interés en algún momento a principios del año que viene. Para dejarlo claro, detener las subidas de tipos no es lo mismo que volver a bajar los tipos. No se espera que los recortes se produzcan hasta finales del año que viene como mínimo y podrían retrasarse incluso hasta principios de 2024. No obstante, los recortes de tipos podrían llegar mucho antes si algo en la economía empieza a romperse debido a los altos tipos de interés. Esta es básicamente la razón por la que existe una correlación entre la bajada de los tipos de interés por parte de la Fed y el mínimo de un ciclo bursátil. Hasta ahora, si algo se rompía, la Fed bajaba los tipos de interés como respuesta. La mayoría de las veces, lo que se rompía era el mercado de valores. Por eso los inversores se han acostumbrado a comprar las caídas. Esperan que la Fed intervenga para salvar el mercado de valores cada vez que se hunda a mínimos históricos, porque eso es lo que la Fed ha estado haciendo durante años. Pero esta vez es diferente y sabemos que es un cliché decirlo, pero realmente lo es. La inflación es la más alta que ha habido en casi medio siglo. Los bancos centrales deben reducirla a toda costa o de lo contrario hará aún más daño a la economía y podría incluso llevar a la hiperinflación de algunas monedas fiat. No obstante, esto no significa que la Fed no vaya a parpadear cuando algo se rompa. Solo significa que el umbral de lo que debe romperse es mucho más alto que una caída del mercado de valores de 2 dígitos. Resulta que algunos miembros de la Fed están empezando a preocuparse porque algo grande se rompa si siguen subiendo los tipos. Por ello, el Comité Federal de Mercados Abiertos, o FOMC, acordó que sería conveniente empezar a ralentizar el ritmo de la subida de tipos. Si has visto nuestro vídeo que resume las actas de la citada reunión de la Fed, sabrás que este banco central podría dejar de subir los tipos este mismo enero. Todo esto está muy bien, pero reiteramos que hacer una pausa no es lo mismo que cambiar de rumbo. Dependiendo de la inflación, podríamos ver muchos flujos de capital hacia activos tradicionalmente seguros como los bonos del Estado y los metales preciosos. Es posible que criptomonedas como el Bitcoin
formen parte de esta cesta, pero el hecho es que los inversores ven al Bitcoin y a otras criptomonedas de gran capitalización como algo parecido a las acciones tecnológicas. Este tipo de activos seguirá luchando en un entorno de tipos de interés elevados que de nuevo podría durar hasta 2024. La última razón por la que es probable que el mercado bajista continúe tiene que ver con el análisis técnico. Si estás suscrito a nuestra newsletter semanal o has seguido nuestros resúmenes semanales de noticias sobre criptomonedas, sabrás que llevamos meses observando la formación de una enorme bandera bajista en el gráfico mensual de Bitcoin. Esta enorme bandera bajista parece haberse roto finalmente. Inicialmente esperábamos que se rompiera en julio, pero BTC consiguió aguantar 3 meses más antes de romperla. Esto plantea la cuestión de hasta dónde llegará esta bandera bajista y la respuesta depende realmente de cómo se mida. Si se mide desde la bandera bajista inicial, entonces BTC se dirige al rango de los $10.000 y en nuestra opinión esta es la última parada. Sin embargo, si se mide desde la ruptura más reciente, entonces es posible que ya hayamos visto el mínimo del mercado bajista en torno a los $15.000. Lo interesante es que vimos el mismo patrón de doble bandera bajista en el gráfico mensual de BTC durante el anterior mercado bajista de las criptomonedas en 2018. En aquel entonces, la segunda ruptura parecía inicialmente el fondo del mercado bajista, pero en los meses siguientes, BTC alcanzó el objetivo de la ruptura inicial, bajar a $4.000. Como se suele decir, la historia no se repite, pero rima. Teniendo en cuenta todos los factores que hemos mencionado en este vídeo y en otros, es muy posible que volvamos a ver algo similar. Al fin y al cabo, no faltan los catalizadores alcistas para las criptomonedas que se producirán entre principios y mediados de 2023 y que podrían provocar una recuperación. Si estás interesado, puedes encontrar más información al respecto en la descripción. Ahora bien, antes de irnos, queremos llamar tu atención sobre un último indicador, el saldo de BTC en los exchanges de criptomonedas. Como habrás oído, el saldo de BTC en los exchanges es el más bajo de los últimos 5 años. Esto significa que el precio de BTC va a ser muy volátil durante los próximos meses y por tanto que el tipo de análisis técnico que acabamos de hacer puede estar muy lejos de la realidad. Por ejemplo, BTC podría caer temporalmente muy por debajo de $10.000 debido a la falta de liquidez y a las liquidaciones de los operadores apalancados que aún queden. Esto significa que tienes que ser extremadamente cuidadoso si estás planeando hacer trading con criptomonedas durante los próximos meses. Seguiremos una estrategia DCA con los proyectos de criptomonedas más prometedores y puedes descubrir cuáles acumularemos suscribiéndote a nuestra newsletter semanal. El enlace estará en la descripción.